Hace 2500 años nació una entidad que iba a cambiar el rumbo de la existencia de la humanidad. Desde su nacimiento ya era un niño dotado, nada más nacer aprendió a caminar y a hablar a muy temprana edad. Incluso la gente que convivía con este niño se quedaron fascinados, porque no era algo habitual. Ahora imagínate tener la voluntad de sentarte a meditar debajo de un árbol durante 49 días y 48 noches para descifrar el secreto del universo, el despertar espiritual o también llamado la iluminación. El nombre de esta persona era Siddhartha Gautama, o también conocido como el Buda, que significa el despierto. Buda tenía un deseo ardiente por alcanzar la verdad última, por alcanzar la iluminación, y su práctica diaria y constante fue la meditación silenciosa y la observación radical. Durante esos 49 días que Buda se quedó meditando debajo del árbol para alcanzar la iluminación, apareció algo inesperado, el demonio de Mara. Mara simboliza todas las tentaciones de nuestra mente que nos impiden desarrollar nuestro máximo potencial. Es también lo que se conoce a día de hoy como los mecanismos del ego, que es esa parte de nuestra mente que nos limita y nos lleva constantemente a vivir una vida llena de escasez y de conflicto. Mara utilizó 3 tentaciones contra Siddhartha para que no pudiese alcanzar la iluminación ni pudiese desarrollar su máximo potencial. La primera tentación fue que envió a sus 3 hijas, que son el deseo, la lujuria y la aversión, para que Buda se pudiese distraer con todo eso. Pero Buda, en esa meditación constante, se mantuvo inquebrantable y no cayó en esa tentación. Mara, al ver que Siddhartha seguía firme con la práctica, decidió desplegar su siguiente tentación, que era el miedo y la duda. Envió a todos sus demonios para que le lanzasen flechas y que Buda reaccionase ante el miedo de esos demonios. Pero Buda, en esa práctica meditativa, cuando le lanzaron las flechas, esas flechas se convirtieron en pétalos. En la tentación número 3 llegó el desafío final, donde Mara hizo dudar a Siddhartha sobre su potencial espiritual, sobre su potencial para alcanzar la iluminación. En ese momento Buda podría haber dudado de sus propios méritos espirituales y haberse echado para atrás, pero él, siendo firme con su práctica, decidió tocar la tierra que había debajo suyo para que el planeta fuese testigo de su dedicación y esfuerzo espiritual por alcanzar la verdad. Con este gesto, Siddhartha a la mañana siguiente alcanzó la iluminación, convirtiéndose en el Buda, el despierto. Esta historia es muy representativa con nuestra propia vida, donde tenemos esa parte limitada en nuestra mente que impide que podamos desplegar nuestro máximo potencial. Seguramente te hayas encontrado en muchas situaciones donde has querido realizar ciertas acciones, pero por culpa del miedo te has bloqueado y te has estancado. Por eso en el vídeo de hoy voy a explicarte cómo a través de la técnica de Buda puedes liberarte de las cadenas del miedo y la duda para que puedas desarrollar tu potencial y logres los objetivos que te propones para este 2024. Bienvenidos familia a un nuevo vídeo del canal de YouTube, y antes de empezar quiero dar las gracias a todos vosotros por el apoyo que estoy recibiendo, por los me gustas, los comentarios, las suscripciones, porque todo esto me inspira a seguir compartiendo contenido de valor. Por eso, para empezar este 2024 con buen pie, os traigo una técnica espiritual para que trascendáis esos miedos que lleváis tanto tiempo arrastrando y que os impiden vivir la vida que queréis. Así que dicho esto, vamos a pasar al vídeo. Todos aquí en este planeta Tierra, los seres humanos, experimentamos miedo, y quien diga que no está mintiendo. El que origina el miedo es la mente, y todos tenemos mente. Cada vez que tú te identificas con la mente, el diálogo mental, es inevitable que te bloquees y que sufras, porque es el causante del sufrimiento de la humanidad, la identificación con la mente. Si eres de las personas que te paralizas o te bloqueas por el miedo, es porque te identificas demasiado con los pensamientos que te producen miedo. Solo son los pensamientos los únicos que te pueden limitar. Por eso Buda pudo atravesar todas esas trampas y miedos con las que Mara le tentaba, porque a pesar de que apareciese toda esa negatividad, Buda se mantenía firme en la concentración de no reaccionar ni identificarse con todo eso, porque Buda sabía que él no era eso. El objetivo principal de la técnica que te voy a compartir ahora para trascender tus miedos es pasar del experimentador al testigo, de la identificación con el contenido a la identificación con el contexto. Al final el experimentador es esa parte de nosotros que se identifica con el contenido del mundo. El contenido, como he dicho, son las emociones, los pensamientos y los sucesos externos. Es esa parte de nosotros que se identifica con este personaje. Es el núcleo principal del ego. El ego quiere hacerte creer constantemente que tú eres el que experimenta este mundo. Cada vez que crees que eres el experimentador, crees que eres la mente y tus emociones. Y si te identificas con todo eso, es inevitable que te paralices cada vez que aparezca el miedo.
En cambio, el testigo es aquello que observa al experimentador, es aquello que es consciente del contenido de la vida. Desde la testificación se observan las emociones y los pensamientos sin identificarnos con ellos. Nos desapegamos emocionalmente del contenido de la vida, simplemente lo testificamos desde una distancia. Por lo tanto, la mente ya no nos tiene agarrado por los huevos, la mente ya no puede controlarnos, no nos identificamos con ella, y ahí es donde empieza el verdadero cambio, cuando sueltas el agarre que tienes a la mente. Por eso la clave está en pasar del experimentador al testigo, porque cuando reconocemos el miedo y lo testificamos, no reaccionamos y por lo tanto no le damos validez, y acaba disipándose, acaba desapareciendo. Pero si tú constantemente estás reaccionando ante el miedo, lo estás haciendo más grande porque le estás dando realidad. Un curso de milagros dice: nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en eso radica la paz de Dios. Cuando nosotros estamos desde la testificación, no estamos siendo amenazados por aquello que estamos observando. Es decir, si de repente me aparece el miedo y me siento amenazado, cuando yo aplico la testificación y observo al miedo, ya dejo de estar amenazado por el miedo, porque aquello que observa el miedo no está involucrado en el miedo y por lo tanto no está siendo amenazado. El observador o la testificación es lo que se le considera la conciencia, y la conciencia trabaja en el mundo invisible, en el mundo eterno. Te voy a poner un ejemplo visual para que puedas comprender esto que te estoy diciendo. Imagínate que estás viendo una pelea ahí afuera, donde se están pegando de hostias y se están haciendo daño de verdad. ¿Verdad que tu ojo no está dañándose por ver esa pelea? El ojo no empieza a sangrar por estar viendo esa pelea. ¿Verdad que es absurdo? Pues esto es lo mismo. Si tú estás observando, ya dejas de estar amenazado. Y esto a mí me ha sucedido, de que aparentemente mi mundo externo, que es el contenido de la vida, esté patas arriba, esté hecho una mierda, pero que yo me ponga a observar, a testificar, y en ese momento me siento a salvo. Ya no me siento amenazado. Puede haber turbulencias internas, puede haber miedo interno, pero como lo estoy testificando, ya no estoy sujeto a él. Así que los pasos que te voy a compartir a continuación de forma detallada es la técnica que Buda utilizó para atravesar sus miedos, para que tú también lo puedas hacer. Simplemente he añadido pequeñas variaciones basándome en las enseñanzas del Dr. David Hawkins para que no sea necesario que te tengas que sentar con los ojos cerrados a meditar, sino que sea aplicable en todo momento. Así que vamos a ver cuáles son los pasos para que apliques de forma efectiva esta técnica y superes los miedos que se te presentan en tu día a día. El primer paso es ser consciente de tu estado interno. Si tú no eres consciente de que estás experimentando miedo, vas a estar una y otra vez reaccionando ante el miedo. Como he dicho, cada vez que tú reaccionas ante el miedo, le estás dando realidad, estás dando validez y estás manteniéndote en ese bucle donde el miedo nunca va a desaparecer, porque tú eres el que le está dando realidad a que el miedo sea existente. Buda lo decía, cada vez que tú reaccionas a los samskaras, que el samskara es la reacción que tiene el cuerpo para expulsar el karma, cada vez que tú reaccionas ante el samskara, te estás manteniendo en el bucle kármico. Por eso, para dejar de reaccionar, tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo dentro de nosotros. El segundo paso es la observación desapegada de las sensaciones corporales. Una vez has reconocido cuál es tu estado interno, vas a examinar cuáles son las reacciones que tu cuerpo está manifestando con respecto a lo que te está pasando. Por ejemplo, cuando tenemos miedo, se nos mueve el estómago, se nos seca la boca, nos palpita el corazón. Todo eso son reacciones corporales. Pues es ahí donde tiene que estar tu atención. Cuando tú prestes atención en las sensaciones corporales, la mente va a tener la tentación de distraerte con pensamientos. Es inevitable, no te preocupes por eso, no lo estás haciendo mal. Simplemente tienes que observar cómo te has ido y volver a las sensaciones corporales. Te vas otra vez a la mente y vuelves a la sensación corporal. Es importante comprender que en esta parte la mente va a tener la tentación de desarrollar toda una historia a nivel mental. Es decir, si tú quieres hablar en público, antes de enfrentarte a esa situación, la mente va a empezar a contarte una historia y va a decir, guau, pero imagínate que vas a hablar en público, te quedas en blanco y se ríen de ti. Vale, pues en esa parte hay que intentar cortarlo de raíz y que no se desarrolle esa historia mental, porque el contenido mental genera más contenido mental y el miedo es producto y consecuencia de los pensamientos. Por eso es importante que cuando veas que te has ido los pensamientos, otra vez te vas a la sensación. Cuando estás observando la palpitación o el estómago y simplemente permites que eso sea así, lo estás testificando y tarde o temprano se va a disipar. Con el simple hecho de que tú lo observes sin reaccionar, ya está haciendo que se vaya liberando esa acumulación del miedo y que termine por disiparse. En el paso número 3 es no reaccionar pase lo que pase.
A medida que tú estás testificando y observando y no te estás identificando con el miedo, la mente te va a tentar todavía más fuerte y va a sacar todos sus artilugios, te va a producir más miedo, te van a venir pensamientos todavía más tenebrosos y lo que quiere es que tú reacciones para darle realidad. Odia a la mente que no le hagas caso y va a hacer todo lo posible para que tú reacciones, para que te distraigas, para que te muevas. A pesar de que venga mucho miedo y tengas la tentación de querer distraerte, de querer salir a fumar, de querer hacer cualquier cosa para no experimentar eso, no te distraigas. No reacciones. Recuerda cómo Buda, a pesar de todas esas tentaciones que aparecían, se mantuvo firme, observando, sin reaccionar. Así que este es el proceso completo de la técnica que Buda utilizó para superar las tentaciones de Mara, con las variaciones del Dr. David Hawkins. Si tienes alguna duda, pónmelo en los comentarios, y si quieres recibir un tipo de contenido específico, también pónmelo en los comentarios. Así que familia, espero que os haya gustado, que te suscribas al canal si quieres seguir recibiendo notificaciones sobre cómo desbloquear tu subconsciente para poder rentabilizar tu emprendimiento, y nos vemos en el siguiente vídeo.